Bienvenidos al canal Desentrañando las Escrituras. ¿Qué pasaría si todo lo que creían que eran solo metáforas o antiguas leyendas de la Biblia fueran en realidad fragmentos de una historia real con pruebas físicas enterradas bajo nuestros pies? Imaginen arqueólogos desenterrando ruinas milenarias y encontrando pruebas que coinciden en los detalles más pequeños con pasajes bíblicos que durante mucho tiempo se consideraron simbólicos o exagerados. Prepárense para sumergirse en un universo donde la arqueología y la fe se cruzan de maneras sorprendentes. En el video de hoy, descubrirán 15 asombrosos hallazgos arqueológicos que no solo intrigan a los científicos, sino que también refuerzan la idea de que los registros bíblicos pueden ser más que simples cuentos antiguos. ¿Podríamos estar viendo pistas reales dejadas por civilizaciones que presenciaron los mismos eventos descritos en las Escrituras? Quédense hasta el final, pues estos descubrimientos podrían cambiar su visión de la historia e incluso la Biblia. Descubrimiento número 1, el sello de Baruch, prueba de un profeta bíblico. Descubrimiento número 1, el sello de Baruch, prueba de un profeta bíblico. En la década de 1970, durante unas excavaciones en la antigua Jerusalén, los arqueólogos tropezaron con lo que a primera vista parecía un pequeño e insignificante trozo de arcilla, pero al examinarlo más de cerca, notaron algo extraordinario: un sello de arcilla con las palabras Baruch, hijo de Nabi, inscritas en hebreo antiguo. Un sello de arcilla con las palabras Baruch, hijo de Nabi, inscritas en hebreo antiguo. Ese nombre suena familiar a los conocedores de las Escrituras. Baruch fue el fiel escriba del profeta Jeremías, una de las grandes voces bíblicas que advirtió al pueblo de Judá sobre la inminente destrucción de Jerusalén. Este pequeño objeto, que data del siglo VI a.C., es una de las pruebas más concretas de la existencia histórica de personajes bíblicos. Más que un simple artefacto, el sello revela una administración organizada por profetas. Imagínense a Baruch trabajando en silencio, registrando mensajes proféticos en una época de caos y amenazas, sin saber nunca que su marca en un trozo de arcilla sobreviviría más de 2000 años. Cada letra grabada en ese sello lleva el peso de la historia y plantea una pregunta fascinante. Cada letra grabada en ese sello lleva el peso de la historia y plantea una pregunta fascinante: ¿cuántos otros rastros como este aún permanecen ocultos bajo las piedras de Jerusalén, esperando desafiar el escepticismo moderno? Esta fue solo la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande. El descubrimiento número 2, los muros de Jericó. Cuando la arqueología se encuentra con la fe, la historia es bien conocida. Bajo el mando de Josué, el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días hasta que, al sonido de trompetas y gritos, los muros de la ciudad se derrumbaron de repente. Un milagro, una leyenda o algo que realmente sucedió. Desde la década de 1930 hasta la de 1990, Jericó fue el centro de varias excavaciones arqueológicas. Y lo que los investigadores descubrieron es asombroso. Los antiguos muros datan aproximadamente del mismo periodo en el que la Biblia sitúa la conquista de la ciudad, alrededor del 1400 a.C. Pero la parte más intrigante no es solo que estos muros existieran, sino cómo cayeron. Los estudios geológicos sugieren que un fuerte terremoto pudo haber causado el repentino derrumbe. Algo que para quienes vivieron en esa época podría haberse interpretado fácilmente como la mano directa de Dios. Imagínate estar allí presenciando cómo los muros se derrumban en un instante, como si una fuerza invisible estuviera actuando. Sería natural verlo como un milagro. Y eso es exactamente lo que describen los textos bíblicos. Para los arqueólogos, este descubrimiento no solo confirma la existencia de Jericó y sus fortificaciones, sino que también proporciona un contexto plausible. Para los arqueólogos, este descubrimiento no solo confirma la existencia de Jericó y sus fortificaciones, sino que también proporciona un contexto plausible para lo que antes se descartaba como un mero mito religioso. Una vez más, la fe y la ciencia se encuentran, invitándonos a ver los relatos bíblicos con nuevos ojos. Descubrimiento número 3, el acero de Tel Den, prueba de la existencia del rey David. En la década de 1990, un descubrimiento arqueológico en el norte de Israel cambió el debate sobre la historicidad de la Biblia. Una antigua piedra con una inscripción en arameo.
Este artefacto, conocido como el acero de Telbán, hace mención directa a la casa de David, una clara referencia a la dinastía del famoso rey de Israel. Hasta este descubrimiento, muchos estudiosos trataban a David como una figura legendaria, quizá inspirada en guerreros reales, pero carente de cualquier base histórica sólida. El acero lo cambió todo. Proporciona pruebas tangibles de que David no fue solo un personaje literario, sino un rey real con una dinastía reconocida incluso por sus enemigos. Una piedra duradera que sobrevivió a siglos de guerra y erosión para preservar un nombre que resuena en las escrituras y la tradición religiosa. Piense en el poder de este hallazgo. Es como descubrir una página de la historia bíblica tallada en piedra, una que resistió el tiempo para dar testimonio. Demuestra que partes de la Biblia tienen raíces arqueológicas, Y la idea más sorprendente sigue siendo, ¿y si este acero es solo el comienzo? Si tenemos registros de David, ¿cuántos otros reyes, profetas y eventos bíblicos permanecen ocultos? Descubrimiento número 4, el cilindro de Ciro, la libertad de los judíos. En 1879, los arqueólogos descubrieron en la antigua Babilonia un artefacto que llegaría a ser considerado como una de las piezas históricas más importantes de la humanidad, el cilindro de Ciro. Hecho de arcilla e inscrito en escritura cuneiforme. Este cilindro, que data del 539 a.C., se exhibe ahora en el Museo Británico de Londres. En él, el rey persa Ciro el Grande declara su política de liberar a los pueblos exiliados y permitirles regresar a sus tierras de origen para reconstruir sus templos. Un decreto de libertad extraordinario para aquella época. Lo fascinante es que coincide exactamente con el relato bíblico en el libro de las Escrituras, capítulo 1, donde Ciro permite a los judíos regresar a Jerusalén después de décadas de exilio en Babilonia. Imaginemos la escena. Un emperador que gobierna uno de los imperios más grandes de la antigüedad, y en lugar de oprimir, restaura la dignidad y la fe a los pueblos conquistados. No es de extrañar que muchos estudiosos consideren este cilindro como la primera declaración de derechos humanos de la historia. Pero hay más. El profeta Isaías, escribiendo más de un siglo antes del nacimiento de Ciro, lo menciona por su nombre, llamándolo mi ungido. ¿Cómo puede explicarse semejante coincidencia, profecía, casualidad u otra señal más de que la Biblia contiene elementos que van más allá de la lógica humana? Este descubrimiento es un puente entre la historia secular y los relatos sagrados. Un testimonio en arcilla que demuestra cómo la arqueología y la Biblia a veces caminan de la mano. Descubrimiento número 5, el túnel de Ezequías, una maravilla bíblica de la ingeniería en Jerusalén. En 1838, los exploradores tropezaron con algo extraordinario bajo Jerusalén, un túnel excavado en la roca que se extendía más de 500 metros, no era una estructura antigua más. Era la confirmación arqueológica de un relato bíblico que se encuentra en 2 Reyes y 2 Crónicas. Según la Biblia, ante la amenaza de un asedio asirio, el rey Ezequías ordenó la construcción de un sistema de abastecimiento de agua para garantizar que Jerusalén pudiera resistir la invasión. El proyecto desvió el agua del manantial de Gihón a la piscina de Siloé, un logro impresionante para la época. Sorprendentemente, el túnel aún existe y los visitantes pueden recorrerlo. En su interior, los arqueólogos encontraron una inscripción histórica, la famosa inscripción de Siloé. Describe cómo 2 grupos de trabajadores cavaron el túnel desde extremos opuestos hasta que se encontraron en el medio con una precisión asombrosa a pesar de carecer de cualquier tecnología moderna. Imagina estar allí, leyendo las palabras grabadas por antiguos obreros, que registran un triunfo del ingenio humano en la crisis. ¿Cómo fue posible una hazaña tan compleja sin brújulas, mapas o instrumentos de precisión? ¿Fue pura habilidad técnica o también un signo de la providencia divina? Descubrimiento número 6. Descubrimiento número 6. La piedra moabita, el registro del rey enemigo de Israel. En 1868, en la región de Daibón, la actual Jordania, misioneros y arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente. Una piedra negra de más de 1 metro de altura cubierta de inscripciones antiguas. Una piedra negra de más de 1 metro de altura cubierta de inscripciones antiguas. Era el Mesher Teile, también conocida como la piedra moabita.
Este artefacto contiene 34 líneas escritas en moabita, una lengua muy cercana al hebreo, y fue erigido por el rey Mesher de Moab para celebrar su victoria sobre Israel. Pero lo que realmente destaca es su contenido. Menciona directamente al Dios de Israel, Yahvé, y a la casa de Omri, una dinastía de reyes israelitas a la que se hace referencia en los libros de Reyes. Lo que hace que este descubrimiento sea tan especial es un detalle clave: registra la historia desde el punto de vista de un enemigo. En un monumento oficial, un rey pagano no solo reconoce la existencia de los israelitas, sino que también confirma de forma independiente nombres y eventos descritos en la Biblia. Visualice el impacto que tiene una civilización rival al dejar tras de sí su propio relato, que es paralelo a los personajes y conflictos escritos en las Escrituras. Esto no solo valida los textos bíblicos, sino que también los enriquece con una perspectiva histórica externa. Curiosidad: ¿y si quedan más manuscritos como este enterrados esperando a ser descubiertos? ¿Cuántos relatos paralelos de naciones enemigas podrían confirmar aún desde diferentes ángulos la veracidad de las historias bíblicas? Descubrimiento número 7, los manuscritos del Mar Muerto, el ADN textual de la Biblia. Entre 1947 y 1956, en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, salió a la luz un gran tesoro de la arqueología bíblica, unos 900 manuscritos antiguos que datan del 250 a.C. al 70 d.C. Este descubrimiento revolucionó el estudio de la Biblia y del judaísmo durante el período del Segundo Templo. Entre los rollos se encontraron fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, excepto Esther, así como textos apócrifos, comentarios, normas comunitarias y calendarios litúrgicos. Lo más destacado es el gran rollo de Isaías, prácticamente completo, que permite la comparación directa con el texto más herético medieval, con resultados asombrosos, diferencias mínimas, ninguna de las cuales altera el significado. Esto no solo demuestra la notable fidelidad en la transmisión de los textos sagrados a lo largo de los siglos, sino que también ofrece una ventana a las prácticas religiosas y sociales de la comunidad que los preservó, un grupo profundamente comprometido con la pureza ritual y la salvaguarda de las Escrituras. Los rollos fueron escritos en pergamino hecho de piel de animal tratada con tinta mineral. Gracias al clima extremadamente seco de la región, se conservaron con una claridad que desafía el tiempo. Las notas marginales, las pequeñas correcciones y los marcadores de párrafo revelan cómo los escribas estaban profundamente preocupados por la claridad y la organización textual. Tales detalles reflejan una meticulosa dedicación a la preservación del mensaje, un compromiso que refuerza la fiabilidad histórica de la Biblia. Estos manuscritos, más que textos antiguos, prueban que lo que leemos hoy fue cuidadosamente preservado desde la antigüedad. Descubrimiento número 8. La piedra guía, cuando la historia se encuentra con los evangelios. En 1961, durante las excavaciones en Cesarea Marítima, una ciudad portuaria construida por Herodes, los arqueólogos encontraron una piedra que había sido reutilizada en la estructura de un edificio romano. A primera vista, parecía normal, pero la inscripción en latín lo cambió todo. A primera vista, parecía normal, pero la inscripción en latín lo cambió todo. Llevaba las palabras Ponteo Pilato Prusudai junto al nombre del emperador Tiberio. Esta es la primera y única mención arqueológica directa de Ponteo Pilato, el gobernador romano que, según los evangelios, ordenó la crucifixión de Jesús. Esta piedra no solo confirma la existencia histórica de Pilato, sino que también lo sitúa precisamente en el tiempo y el lugar en que lo describen los relatos bíblicos, entre los años 26 y 36 de bajo el reinado de Tiberio. Más que un simple nombre, la inscripción nos ofrece una instantánea política de la época. Revela la presencia e influencia del Imperio Romano en Judea, ayudándonos a entender la relación entre las autoridades locales y las imperiales. Imagínate un objeto de piedra que ha sobrevivido durante siglos, vinculando los textos del Nuevo Testamento con el mundo real, con ciudades, gobernantes y estructuras políticas históricamente verificables. La piedra piloto es una de las pruebas más sólidas que demuestran que los relatos del Evangelio no están aislados en el ámbito de la fe, sino que están arraigados en un contexto histórico auténtico y documentado. Descubrimiento número 9.
Los amuletos de Ketef Hinnom. En 1979, arqueólogos hicieron un descubrimiento extraordinario en tumbas cerca de Jerusalén, unas bendiciones grabadas en plata. Dos pequeños amuletos de plata enrollados como pergaminos en miniatura. Los amuletos contenían la antigua bendición sacerdotal de Números 6:24-26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová vuelva hacia ti su rostro, y ponga en ti paz. Estos amuletos datan de finales del siglo 7 a.C., lo que los convierte en los textos bíblicos más antiguos que se conocen, Lo más llamativo es que estas palabras no solo se recitaban, sino que también se llevaban como protección personal. Los amuletos eran objetos devocionales, lo que demuestra que las escrituras ya tenían un uso espiritual directo en la vida cotidiana de esa época. Su elaboración requería una habilidad asombrosa, con letras diminutas y precisas grabadas en tiras de plata, con tanta delicadeza que perduraron durante más de 2600 años. Dato curioso. Estos objetos demuestran que mucho antes del exilio babilónico, los textos bíblicos ya circulaban y tenían un profundo valor religioso, emocional y social. Estos tres descubrimientos, los manuscritos del Mar Muerto, la piedra piloto y los amuletos KFH Hinnom, van más allá de la confirmación histórica. Conectan la fe, la tradición y el arte de una manera profundamente personal y muestran que la Biblia está entrelazada con la vida real en rituales, gobiernos, ciudades e incluso las tumbas de la antigüedad. Revelan que los textos sagrados no solo se conservaron, sino que se vivieron. Y con cada nueva excavación, surge otra pieza del rompecabezas, que conecta el pasado con el presente, y nos invita a ver la Biblia no solo como fe, sino como historia viva. Descubrimiento número 10, el Templo de Salomón, la gloria perdida de Jerusalén. En la antigua Jerusalén, una construcción marcó la historia espiritual de Israel. El Templo de Salomón, también conocido como el primer templo, construido en el siglo X a. Fue erigido por orden del rey Salomón, hijo de David, como se describe en el primer libro de los Reyes y el segundo de las Crónicas. Más que un simple edificio, el templo era el símbolo supremo de la presencia de Dios entre su pueblo. El Templo de Salomón sustituyó al tabernáculo del Éxodo, convirtiendo a Jerusalén en el epicentro espiritual de la nación. Sus dimensiones, impresionantes para la época, eran de 27 metros de largo, 9 de ancho y 13.5 de alto, y se dividía en tres zonas principales. El lugar más sagrado, el lugar santísimo, albergaba el Arca de la Alianza, y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, el día de la expiación. Frente al lugar santísimo estaba el lugar santo, donde los sacerdotes realizaban rituales diarios como quemar incienso y servir el pan de la presencia. En el patio exterior, el pueblo se reunía para rezar y hacer sacrificios. Cada detalle reflejaba riqueza y reverencia. Oro, plata, bronce, maderas nobles como cedro y ciprés, y piedras preciosas adornaban sus columnas, altares y mobiliario. Dos enormes pilares de bronce, Joaquín y Boaz, de 18 metros de altura, marcaban la entrada del templo, simbolizando fuerza y estabilidad. Sin embargo, ni esta grandiosa estructura escapó a la destrucción en el 586 a.C. Los babilonios liderados por Nabucodonosor II invadieron Jerusalén y destruyeron por completo el templo, llevándose muchos objetos sagrados a Babilonia. Aunque la tragedia marcó profundamente a Israel, el recuerdo del templo se convirtió en un símbolo eterno de fe e identidad. En la actualidad, el Templo de Salomón ya no se encuentra físicamente, pero la arqueología ha arrojado luz sobre la Jerusalén de esa época. Las excavaciones en el monte del templo y áreas cercanas han descubierto fragmentos de cerámica, bloques de piedra y sellos con inscripciones hebreas del mismo periodo, lo que ofrece información valiosa sobre la vida, la religión y la administración de la ciudad. Los huesos de animales encontrados en capas que coinciden con el periodo del primer templo sugieren prácticas de sacrificio como las descritas en la Biblia. Los objetos inscritos con los nombres de los reyes de Judá, como Ezequías y Manasés, refuerzan el trasfondo político y religioso, demostrando que Jerusalén funcionaba como un centro administrativo, espiritual y simbólico. Dato curioso. Incluso sin ruinas visibles del templo original, las pruebas circundantes construyen una narrativa histórica que sitúa la fe y la arqueología una al lado de la otra.
Cada nuevo fragmento descubierto acerca aún más los relatos bíblicos a la realidad concreta de la antigüedad. Descubrimiento número 11, el Molino de Salomón. Una fortificación bíblica confirmada. En Primera de Reyes 9:15, la Biblia menciona una estructura estratégica construida por el rey Salomón para fortalecer Jerusalén, el molino, una fortificación esencial para la seguridad de la ciudad de David. Durante siglos, la ubicación exacta de esta construcción fue un misterio, un enigma debatido entre arqueólogos e historiadores, pero excavaciones recientes han sacado a la luz pruebas sorprendentes que coinciden con la descripción bíblica. En el norte de la antigua Jerusalén, los investigadores hallaron una enorme trinchera con muros de piedra bien cortados. No era solo defensiva, también controlaba el acceso a los puntos más sensibles de la ciudad. El nivel de ingeniería es impresionante, Los sistemas de drenaje, los refuerzos estructurales y los pasajes internos revelan una planificación avanzada para la época. El sitio aportó cerámica y herramientas para reconstruir la vida cotidiana. Desde los trabajadores que levantaron las murallas hasta los soldados que custodiaban las torres, más que una simple muralla, el molino estaba integrado en un complejo urbano planificado con torres de vigilancia, rutas internas y sistemas de comunicación militar. Todo esto indica que Jerusalén era una ciudad sofisticada y bien administrada, preparada para los desafíos externos incluso hace casi 3000 años. Cada piedra desenterrada revela más que arquitectura. Revela poder, organización y una ciudad viva donde la fe y la estrategia se unían para proteger lo que era sagrado. Descubrimiento número 12, la inscripción de Joás. La renovación del templo grabada en piedra. Imagínate una tablilla de piedra escrita hace casi 3000 años que detalla la renovación del templo más sagrado de Israel. Esta es la llamada inscripción de Joás, una tablilla con 15 líneas en hebreo antiguo que describe las órdenes del rey Joás de restaurar el templo de Salomón, tal como se narra en Duna Reyes 12 y Duna Crónicas 24. Según los textos bíblicos, Joás decretó la recaudación de plata para reparar los daños del templo. Sorprendentemente, la inscripción en piedra relata exactamente este proceso, reforzando los registros sagrados con pruebas materiales. La tablilla apareció públicamente por primera vez en 2003, pero rápidamente se convirtió en el centro de una intensa controversia. Mientras que algunos eruditos creen que fue encontrada cerca del monte del templo, lo que sugiere una conexión directa con el lugar sagrado, otros sostienen que fue comprada en el mercado de antigüedades, lo que plantea dudas sobre su procedencia. En 2003, la Autoridad de Antigüedades de Israel declaró que la inscripción era falsa. Sin embargo, un juicio que duró años finalizó sin pruebas concluyentes de fraude, y en 2013, el Tribunal Supremo de Israel dictaminó que el objeto debía devolverse a su coleccionista. Desde entonces, los estudios arqueométricos han detectado indicios que apuntan a una antigüedad genuina. La pátina, una capa mineral formada a lo largo de siglos, contiene partículas que datan de hace más de 2200 años. La presencia de microóseos y la composición de la piedra también son coherentes con otros objetos del período del primer templo. De confirmarse su autenticidad, esta inscripción sería la única prueba arqueológica directa de la renovación del templo de Salomón. Más aún, sería la única inscripción real conocida de un rey de Judá. Esta piedra puede representar un puente poco común entre lo espiritual y lo físico, entre la narración bíblica y la historia documentada. Descubrimiento número 13, el sello de Jeremías, prueba del profeta en las ruinas de Jerusalén. En 2005, durante las excavaciones en una zona cercana a la antigua Jerusalén, los arqueólogos desenterraron un pequeño sello de arcilla con una sorprendente inscripción: Jeremías, hijo de Isaías, Jeremías, hijo de Isaías. El nombre de Jeremías, el famoso profeta que desafió a los reyes y al pueblo de Judá, es uno de los más conocidos de la Biblia. Este sello se encontró en una capa de tierra que se remonta al siglo VI a.C., el periodo en el que Jeremías estuvo activo, lo que convierte a este artefacto en una prueba tangible de su existencia. La inscripción en arcilla revela la importancia administrativa de Jeremías, quien no solo fue profeta, sino también una reconocida autoridad en su sociedad.
Curiosidad: el descubrimiento de un sello con el nombre de Jeremías conecta la Biblia y la arqueología, desafiando narrativas históricas y religiosas consideradas míticas. Estos hallazgos en las ruinas de Jerusalén plantean la pregunta de cuántos otros profetas, reyes y personajes históricos pueden ser confirmados. Descubrimiento número 14. El sello de Isaías, posible prueba de la presencia del profeta en Jerusalén. En 2018, los arqueólogos de Jerusalén anunciaron un descubrimiento que causó gran expectación: un pequeño sello de arcilla hallado cerca del monte del templo con una inscripción parcialmente legible, que podría contener el nombre del profeta Isaías. El sello estaba roto, pero la parte conservada incluía las palabras Yesaya e Isaías y una secuencia de letras que algunos interpretan como el profeta Nabi. Si la lectura es correcta, el sello podría haber pertenecido al profeta Isaías, una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento. Aunque la interpretación es debatida, el contexto arqueológico es significativo, pues fue descubierto a solo unos metros del sello del rey Ezequías, quien reinó en vida de Isaías. Dato curioso: Isaías y Ezequías aparecen juntos en varios pasajes bíblicos, como en 2 Reyes 19, donde el profeta aconseja al rey durante la amenaza asiria. El hallazgo de sellos de ambos personajes en la misma zona sugiere que estos personajes centrales de la narración bíblica estaban efectivamente activos en Jerusalén tal y como describen las Escrituras. Descubrimiento número 15. El sello de Telor, una referencia a Balaam, el profeta de las naciones. En 1967, en el yacimiento arqueológico de Deir Alá, en Jordania, los arqueólogos hicieron un descubrimiento poco común y sorprendente: una inscripción, pintada sobre yeso que cubría una pared que data del siglo VIII a. Cristo, que menciona a Balaam hijo de Bor, el mismo profeta que aparece en Números 22 a 24 en la famosa historia del burro parlante. La inscripción, conocida como Telor o Querido Alá, no solo confirma que Balaam era una figura muy conocida en la región, sino que también lo describe como un respetado vidente cuyas visiones y maldiciones eran temidas incluso por reyes y naciones. Lo más llamativo es que el relato de Steele, aunque no es idéntico al texto bíblico, presenta a Balaam como alguien que se comunicaba con deidades y recibía mensajes proféticos, lo que refuerza la imagen que transmite la Biblia, aunque provenga de una fuente no israelita. Dato curioso: este es uno de los raros casos en los que se menciona un personaje bíblico en una fuente no israelita contemporánea, lo que demuestra que Balaam fue, en efecto, una figura histórica reconocida por los pueblos vecinos. Deja tu opinión en los comentarios. Tu participación es esencial para continuar este diálogo entre la fe, la historia y la ciencia. Respeta opiniones ajenas, comparte las tuyas. Al fin y al cabo, este espacio es para el intercambio de ideas. Hasta pronto.